32 minutos. Agradecemos que usted esté en nuestra sintonía a esta hora de la mañana, que despierte con nosotros. Hay información para compartir y para analizar cómo está el tema productivo en Venezuela, la ganadería, la producción tan importante para nuestro país. Recibimos a esta hora a Edinson Arciniega. Él es el presidente del Centro de Estudios Alimentarios y director ejecutivo de Ciudadanía en Acción. Bienvenido a Globovisión. ¿Cómo está, Edinson? Muchas gracias, un gusto estar contigo. Bueno, es un tema complejo la producción venezolana porque estamos viendo que incluso se está, por ejemplo, exportando carne venezolana, pero hay deficiencias en otras áreas de la producción nacional. ¿Cómo analizamos este momento? Mire, en primera instancia hoy nosotros estamos acá movidos por la preocupación de la situación de la ruralidad nacional. La ruralidad en el país enfrenta en este semestre su peor circunstancia en 50 años. Si bien nosotros estaremos presentando pronto nuestro balance semestral de la disposición alimentaria, y ese balance va a reflejar que durante el semestre que va terminando, que terminó, el país tuvo aproximadamente 15% más alimentos que a finales del año 2020. Si bien hoy hay más alimentos, ese incremento de la disposición alimentaria no responde a un incremento de la producción de alimentos en el país, sino un incremento de las importaciones alimentarias y también inclusive el incremento de las importaciones en sectores donde no habían importaciones, como el sector de frutas tropicales, como el sector de las hortalizas, como el sector de las raíces, los tubérculos y feculentos. ¿Qué nos está sucediendo? Pues el mundo rural venezolano está enfrentando 6 grandes líneas de problemas. En primera instancia tenemos graves carencias energéticas. Están faltando aproximadamente el 80% de la energía que necesitan las familias rurales para vivir y las unidades de producción rurales para producir. Estamos hablando de un país donde se requieren al menos 30.000 barriles diarios de diésel y apenas pueden haber entre 6.000 y 8.000 por día. Estamos hablando de un país que requiere 25.000 barriles diarios de gasolina para el sector primario y no debe tener más de 8.000 por día. Estamos hablando de un país que requiere al menos 2.400 megavatios de energía para el sector primario, para la ruralidad, y no llega a los 800 megavatios. Estamos al 20% de la disposición energética y como solo tienes el 20% de la energía, debes estar más o menos al 20% de tu capacidad de operación. Es un primer problema que tiene la ruralidad. Un segundo problema es la inseguridad general. Por un lado está la inseguridad jurídica crónica que enfrentan las familias rurales, no solo los grandes productores, los pequeños. En este momento hay problemas de invasión y ocupación ilegal y violenta de predios rústicos y productivos, en donde el objetivo no es ni siquiera poner a producir la tierra o que el campesino, la supuesta lucha campesina para tener tierra, sino por el contrario para aprovecharse y apoderarse para la reventa de los bienes de capital, la reventa de los tractores, de las maquinarias. Está sucediendo en Barinas, nada más ayer, un fondo productivo que estuvo productivo hasta el viernes. No, y aquí hemos recibido denuncias de todo el país, claro. Hasta el viernes ese fondo estuvo productivo y ayer se llevaron las maquinarias, se llevaron todo en Barinas. Y parte de los actores que están involucrados en eso, pues les dieron libertad plena el viernes, pues las mismas mafias que conocemos, pero también tenemos el problema de la violencia. No solo que ya los productores con escala no pueden estar porque los extorsionan, sino que ya hasta los campesinos no pueden estar. La situación que se vive en la zona de Perijá, en el estado Zulia, es francamente preocupante. ¿Qué está ocurriendo en Perijá? Mira, en la zona, ese corredor, lo que llamaríamos la costa occidental del lago, hay grupos violentos que entran en las unidades de producción, matan a los productores, secuestran, graban, difunden. Y estamos hablando que en lo que va de año van casi 20 unidades de producción afectadas en esas circunstancias. Hoy los productores no pueden vivir en muchas zonas en sus unidades de producción, pero tampoco las poblaciones campesinas, los pequeños productores, los que viven en la ruralidad sin una función de aprovechamiento comercial o aprovechamiento económico, tampoco lo pueden hacer porque también más los afectan. Pero también tenemos una carencia tremenda de financiación y de insumos. En este país, en este momento, está faltando cerca del 70% de los requerimientos de insumos para la producción primaria y en este momento no hay más de 20 millones de dólares disponibles para financiar las actividades primarias. Entonces, la ruralidad no solo es que tiene problemas de violencia, no solo tiene problemas energéticos, sino que también tiene un problema grave. ¿Esos insumos son importados en su mayoría? Bueno, Pequiven está paralizado desde hace algunos años. Monómeros dejó también de exportar hacia el país por razones que ya conocemos. También tenemos el problema de la competencia desleal. Es probable que hoy la cuarta parte del anaquel de alimentos en Venezuela provenga no solo del exterior, sino de Colombia. Están entrando importaciones masivas. ¿Parte? Probablemente la cuarta parte de la muchas marcas nacionales también en el mercado, ¿no? Bueno, tienes que revisar el origen si la marca de verdad es nacional, porque a veces tienes una marca reconocida venezolana, pero cuando revisas no es hecho en Venezuela. Estamos viendo introducción al mercado nacional masiva de estos rubros. Nunca nosotros habíamos tenido tomates extranjeros en nuestro mercado. Aproximadamente un tercio de los tomates que hoy están en el mercado venezolano provienen del país vecino. Lo mismo sucede con la cebolla. Paradoja.
esos tomates están más baratos en Mercabar que en el Central de Abastos de Bogotá. ¿Eso cómo se llama? En análisis de comercio internacional eso se llama dumping. Hay una sospecha de dumping. ¿Dónde está el Ministerio de Agricultura? ¿Dónde está el Ministerio de Comercio Exterior? ¿Dónde está Procompetencia? Que podemos estar sufriendo o pueden estar sufriendo los productores venezolanos. Sobre todo cuando Venezuela tiene competencia una desleal. gran infraestructura histórica y de producción, ¿no? Pero Además, entonces estamos en esta situación, están entrando masivamente importaciones de hortalizas y también hay otra paradoja, no hay combustible para que los productores venezolanos movilicen sus cosechas, para que movilicen su producción, para que se movilice la carne, para que se movilice la leche, pero sí hay para que por el cruce fronterizo de Paraguachón y por el cruce fronterizo de San Antonio del Táchira pasen camiones y lleguen hasta el centro del país. No hay combustible para los de adentro, pero sí para los de afuera. Hay una preocupación tremenda. El tema de la seguridad de las alcabalas que he hablado. Edinson, te voy a interrumpir en esta parte porque tenemos que hacer una pausa en la conversación, los puntos que te quedan para cuando regresemos. Perfecto. Y también quizá la propuesta que hacen ustedes al Ejecutivo Nacional, a las autoridades y al país en general para que esta situación pueda, digamos, recomponerse. Vamos a la pausa, conversamos con Edinson Arciniega, él es el director ejecutivo de Ciudadanía en Acción. Hablamos del tema productivo nacional. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los productores venezolanos, los trabajadores de la tierra, la industria, la empresa venezolana para poder abastecer el mercado nacional y que el alimento llegue ciertamente a la mesa suya y a la mía también? Vamos a la pausa. Abastecer el mercado, que todos podamos tener comida en la mesa a un precio accesible, además que nos pueda alcanzar nuestro sueldo. Y la producción nacional está, indiscutiblemente en este momento, en una situación bastante compleja, bastante dura. Analizamos con Edinson Arciniega esta situación, el tema productivo nacional, cómo está la infraestructura del país en esta materia, y tienes unos puntos que estamos desglosando. Nos faltaban dos de estos 6. Sí, te decía, el quinto punto es el mal funcionamiento del Estado. Lamentablemente el Estado, este año por ejemplo no hubo plan de siembra. Por primera vez desde el año 1961 no hubo plan de siembra en Venezuela. Estamos ante un Estado que donde debería de permanecer no permanece y donde no debería de permanecer permanece. Un Estado que en este momento con la asignación de los cupos de combustible está favoreciendo la movilización de las importaciones y no la movilización de la producción nacional. Un dato concreto, en este país disminuyó la matanza de reses en torno al 50% porque no hay combustible para movilizar las reses. En este país en este momento hay cerca de 2 millones de litros de leche que no tienen capacidad de movilizarse plenamente porque no hay combustible para movilizarlo. El sexto punto es el tema del falso liderazgo. Del lado de los actores que apoyan al gobierno hay un liderazgo extremadamente asociado a grupos que están en el borde o plenamente involucrados en actitudes delincuenciales, la llamada banda o grupos especializados en la invasión de tierras, que tienen todo un correlato de destrucción de la producción, fincas que invaden, fincas que se desactivan. Pero del lado de los otros sectores, pues también tenemos extremismo ruidoso. Aquí tenemos actores como alguien que estuvo al frente del principal gremio agrícola del país, que hace al menos 3 años estaba promoviendo que el gobierno americano impusiera medidas unilaterales al país y hasta no hace poco decía que las sanciones no tenían ningún impacto, cuando hoy los productores agrícolas venezolanos de esa misma organización no tienen diésel para poder maquinarizar su producción. O tenemos a alguien que estuvo muy cerca del principal gremio pecuario que agita porque tengamos posiciones más duras y no se construyan posiciones dialogantes mientras él está en una posición cómoda en un autoexilio en un país vecino. Mientras eso sucede, mientras esos dos extremos ruidosos, ¿no? Mientras esos dos extremos ruidosos, los extremos ruidosos del gobierno, los extremos ruidosos de los sectores que se le oponen, están en esa confrontación, en el medio está la ruralidad quebrando, en el medio está la ruralidad sin construir consensos, en el medio está la caída de la producción, pero también tenemos entonces las consecuencias de todo esto. Primera consecuencia, la quiebra del modo de vida rural, y esa quiebra del modo de vida rural se traduce en que una familia rural que puede sembrar pues ya deja de tener lógica económica y tiene que deslocalizarse. Entonces viene la segunda circunstancia. Migra, ¿no? Que es la migración. Podemos haber perdido 250.000 familias rurales en el último lustro. Un campesino, y esta es la preocupación que mueve a nuestra organización, que no es representante de los productores, un campesino, una persona rural es una persona con una adaptación especial a vivir en ese entorno. Una persona urbana no puede adquirir con facilidad esas condiciones. Entonces, si estamos perdiéndolo, ¿cómo vamos a hacer cuando tengamos capacidad de arrancar, cuando tengamos condiciones económicas para volver a arrancar la capacidad productiva del campo? Y finalmente tendremos un incremento de la dependencia de las importaciones, un tema tremendo. Hoy en Venezuela probablemente tengamos capacidad de producir el 10% de los requerimientos del mercado de alimentos. El presidente decía en días recientes que más del 80% de la producción de Venezuela era nacional. Yo creo que los asesores están dando la información no correcta al jefe del Estado. La realidad es que más del 80% de los productos de origen agroindustrial tienen origen en la agroindustria venezolana. La harina es venezolana, pero el maíz con el que se hizo la harina es importado.
El arroz blanco es venezolano, pero el arroz paddy, que es con el que se logra el arroz blanco, es extranjero. El pollo, el cerdo y el huevo son venezolanos, pero el alimento balanceado con el que lo alimentamos es extranjero. Entonces creo que hay que decirle la verdad a los venezolanos. Nuestra agroindustria está recuperando su centralidad, su capacidad de proveer el anaquel venezolano, pero el campo venezolano nunca había sido menos relevante. Y además el tema de la mano de obra calificada venezolana, muchos profesionales especializados en producción animal, ingenieros agrónomos, que ahora están manejando un taxi, que están vendiendo en un bodegón, haciendo otras actividades. ¿Cómo se puede rescatar esa población profesional? Mira, es que si los tuviéramos en un taxi sería una buena noticia porque están dentro del país, pero la verdad es que los braceros agrícolas de Portuguesa, de Guárico, de Barinas, de Apure están en Colombia. La verdad es que si tú revisas, están del otro lado. Claro. La verdad es que hoy los llanos occidentales colombianos están teniendo un récord de producción, acaban de cosechar en la última zafra cerca de 1.500.000 toneladas de soya y el 70% de la mano de obra que ellos utilizaron fue venezolana. Entonces, tenemos la deslocalización de la población rural venezolana, hay que hacer un llamado de alerta al país y el llamado de alerta a las personas urbanas es a exigir que haya un mayor componente de producción nacional en el plato de comida. Se está demostrando que es posible tener más alimentos sin producción nacional, pero eso no es seguro, porque eso nos hace excesivamente dependientes de las importaciones. Y en un contexto tan volátil como el actual, pues puede suceder cualquier cosa. Vamos a hablar de la propuesta que ustedes colocan sobre la mesa ante el país, que proponen ustedes como un gremio profesional, y sobre las respuestas que vamos a ir dándole a nuestra audiencia. Por ejemplo, Manu 2005 escribe: buenos días, sería recomendable restringir totalmente la entrada de productos importados, sin antes asegurar producción nacional y al final la población pagaría las consecuencias? Pregunta. No estamos de acuerdo con imponer barreras al ingreso de las importaciones, pero lo que sí estamos en desacuerdo es que las importaciones entren con preferencia, es que el producto extranjero tenga mejores condiciones comerciales que el producto nacional. Tiene que haber cancha plana y en este momento la cancha está inclinada a favor de los importadores. Y la producción nacional debe incrementarse. Hay otros comentarios, por ejemplo, buenos días, dice Julio Atias: la economía del país se encuentra en su cuarto año de hiperinflación y en su séptimo año de recesión, con un salario simbólico manejado como un mecanismo de control social, con una crisis de alimentación compleja que se agudiza cada vez más. ¿Coincide? Plenamente. Otros comentarios, por ejemplo, Ramón Ramos, el líder, escribe: ¿cómo está la vialidad agrícola, la maquinaria y equipos en el sector agropecuario? Como todo, pero lo preocupante no solo es la vialidad, estamos ante el hecho de la paralización de los pozos de agua profunda que le llevan agua a las comunidades rurales, estamos ante la paralización de las escuelas, estamos ante el hecho de que hoy por hoy tenemos carencia de maestros en las unidades rurales y carencia de personal sanitario, y algo peor, estamos ante el hecho de que las familias rurales no se pueden movilizar porque no hay combustible para los sistemas de transporte. El entrevistado está más claro que el agua, dicen por aquí. Ojalá sea cierto. Buenos días. Lo que el invitado está exponiendo es el reconocimiento del déficit que tenemos los venezolanos, dice el abogado Darío Lozada, con respecto a todos los rubros que necesitamos para subsistir, aunado a la falta de producción, es decir, estamos bien mal. Mira, en términos de disposición de alimentos estamos mejor que el año pasado. En este momento lo único que podemos cotejar es que el campo se volvió irrelevante para el plato de comida del venezolano. Otro comentario: ¿cuánto es el ganado per cápita en Venezuela? ¿Cuánto es el consumo promedio del venezolano de proteína? Dice Ramón Ramos. Mira, nosotros hace 8 años teníamos un consumo de todas las fuentes de origen proteico animal de unos cerca de 80 kilos al año. Teníamos hace unos 8 años. En este momento no llegamos a 21 kilos por año, para que veamos un poco la caída. Otro comentario, José Barrios dice: buen día, usted dice que no se tiene ni carne ni leche por falta de diésel, ¿es solo por eso o porque la gente no está en capacidad de pagar esos productos a los precios actuales? Feinaga nos decía en una entrevista en días recientes que tiene mucho que ver con la capacidad de compra del venezolano. Sí, claro, la capacidad de compra del venezolano. En este momento hay 1/3 de los consumidores que están traccionando el incremento de la capacidad de consumo, pero es solo ese tercio, hay 2/3 que se mantienen estancados. Sí, hay un tema de capacidad de compra, pero aún con la baja capacidad de compra pudiésemos tener más. Un comentario para cerrar. José Goro Zamora dice: buen día, primera página. Cuando el invitado generaliza que no hubo plan de siembra, ¿en qué se basa para afirmarlo? En el hecho que el Ministerio de Agricultura no lo presentó. El Ministerio, ¿qué es el plan de siembra? El plan de siembra es el plan de financiamiento tanto en insumos como en dinero de parte del Estado venezolano para lograr un abastecimiento mínimo con producción nacional. Este año el Ministerio de Agricultura no presentó un plan de siembra. Este año algunos gobernadores lo hicieron, como el gobernador de Guárico y el gobernador de Lara, pero el resto no lo ha hecho. ¿Y eso qué implica? Que los pequeños productores, que son 380.000, se quedaron sin acceso al financiamiento.
Gracias por su tiempo, por venir a Globovisión. Muchas gracias a ustedes. Termina la entrevista con Edinson Arciniega, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, el tema de la producción nacional sobre esta mesa esta mañana. Ya venimos.